Amado Dios y Padre Celestial, Señor, si estamos aquí sentados, o en mi caso en el púlpito, es por tu misericordia y por tu gracia, Señor. No nos permitas recordar, no nos dejes olvidar más bien, Señor, de dónde nos has sacado, cuánto te hemos costado para vivir una vida de ingratitud y de negligencia en tu presencia. Señor, háblanos en esta mañana. Tú sabes, Señor, en lo difícil que es este sermón, pero confiamos en la dirección del Santo Espíritu, no en el predicador, para traer tu palabra en esta mañana. Señor, enséñanos de tal manera que tomemos en serio la guerra espiritual que tenemos contra Satanás y sus huestes. Bendice este tiempo, Señor, de fraternidad. Bendice este tiempo de gozo. Bendice este tiempo donde tu palabra es predicada. Bendice a los predicadores. En especial, quiero poner delante de ti al pastor Ismael Quintero. Bendícelo, Señor, y guárdale. Protégelo, Señor, y como a todos nosotros, endereza nuestros caminos. Y permite que en esta mañana, Señor, tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a, como les dije, estamos en recta final con todo el asunto de Satanás y las luchas con los demonios, pero hoy vamos a iniciar un estudio un poco complicado, un poco difícil. Le decía al hermano Amir atrás que vamos a hablar de las artimañas de Satanás y cómo resistirlas, pero hoy vamos a solo hablar 3 y va a ser al final. ¿Y por qué es complicado ese sermón? Porque los hermanos que más hablaron de este tipo de asuntos fueron los puritanos. O sea, aquellos hermanos en la historia, aparte de los apóstoles que tuvieron gran comunión con el Señor, era tal la comunión de los hermanos que ellos tenían 2 devocionales familiares al día, en la mañana y en la noche en familia. Y ellos han dejado muy buena literatura enseñándonos cómo son estas artimañas y cómo atacar. Hermanos, la guerra espiritual, créanlo o no, es una realidad espiritual, es una realidad para todos ustedes y estamos bajo fuertes influencias y ataques satánicos. Bienvenidos. Ustedes, la mayoría vienen de algunas congregaciones donde la guerra espiritual se hacía de una forma no bíblica, no escritural. ¿Me están escuchando bien? ¿Suena bien? Ok, entonces va a recuperar su atención. ¿De acuerdo? Quiero hacerles una pregunta para llamar. ¿Ustedes creen que han caído en muchas artimañas, en muchas acechanzas y que Satanás les ha hecho daño? Muchísimo. Muchísimo. Quiero decirles una cosa. ¿Recuerdan cuando hablábamos velad y orad? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y como la palabra nos enseña que la palabra tentación significa que cuando hay una cosa que se enfrenta a mí en algunas y tal vez muchas ocasiones, esa tentación sobrepasa mis fuerzas. Porque si el Señor hubiera dicho velen y no caigan en tentación, el Señor dice ustedes pueden hacerlo. Pero cuando dice velen y oren, ¿qué significa orar? Clamar por ayuda. Hermanos, yo quiero empezar diciéndoles algo. Tenemos que empezar a reconocer que no somos fuertes. En esta batalla espiritual o en esta vida cristiana no somos fuertes. La mayoría de nuestros problemas es creer que somos fuertes, que podemos solucionar las cosas sin Dios y por eso nos ha ido tan mal. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hemos llegado a un punto en donde podemos vigilar, pero no clamo a Dios por ayuda. Hermanos, necesitamos toda la ayuda del Señor. La armadura de Dios, ¿cómo empieza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa artimaña? Niños que están acá, seguro es una palabra extraña para ustedes, pero artimaña es como ese plan malévolo
que hace una persona mala para hacerte daño, ¿de acuerdo? Esa artimaña o acechanza es ese plan bien diseñado, bien organizado para hacer maldad, ¿de acuerdo? Por favor, quiero que vayan 1 de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer primero y luego lo estudiamos. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a meternos un poco qué significa esto, porque hermanos, tal vez caigamos en la tentación, y yo he caído en esa tentación, de que es verdad, Satanás no va a hacer nada que Dios que no le permita. Sí, o sea, Satanás está bajo el control de Dios, pero eso a veces nos relaja, ¿no? Es decir, bueno, no va a pasar nada que Dios no permita que haga, pero el Señor dice, velad y orad, y aquí nos dice, sed sobrios. La palabra sobrios es interesante porque es la misma palabra templanza. Y esa templanza tiene que ver con un estado de alerta moral. Un estado de alerta donde Satanás quiere hacer profundo daño y dice, sed sobrios y velad. Es decir, estar vigilantes porque vuestro adversario, ¿qué es un adversario? Un enemigo, también ¿qué es? Un oponente. ¿Oponente de quiénes? De los creyentes. Entonces el Señor dice, estén alertas, estén vigilantes, velen, porque el enemigo de sus almas, el que está rondándolos todo el tiempo, ¿cómo se llama? El diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora la palabra devorar es muy interesante, porque está hablando como de absorber, de ahogar, de consumir, de tragárselo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Satanás cuando quiere devorar, cuando estamos hablando de ese contexto, quiere destruir al creyente. Hermano, me tomé el atrevimiento de cómo ataca un león. Cuando el Señor dice que Satanás como león rugiente, ¿cómo ataca un león? Normalmente, no sé si han visto, pero un león pesa más o menos casi 200 kilos, es muy grande. Pero cuando él ataca, él acecha, está diseñado para acechar, se mete en los matorrales y se agacha, ¿no ha visto? Y empieza a caminar despacito. O sea, la efectividad del ataque de un león está porque se acerca tanto a la presa que no se da cuenta. Y cuando ataca, llegó Ricardito, y cuando ataca, sigan, no te preocupes. Y cuando ataca, el ataque de león es muy efectivo. Es tan efectivo, hermanos, escúchame bien, que cuando este león va a atacar, es tan hábil que se hace contrario al viento para que el olor de él no le llegue a su presa. O sea, es un ataque bien diseñado, bien certero. Y cuando el león se acerca a atacar, desde la primera zancada, dicen, ataca con toda su fuerza. Y la idea es coger del cuello y estrangular. Más o menos la muerte de un animal bajo un león dura de 5 a 10 minutos. Él coge de aquí y no te suelta. ¿De acuerdo? Entonces, este león que estamos viendo ataca cerquita. Está mirando a su presa de tal forma que la tiene bien detectada, bien diseñada. Ahora, el león, curiosamente, ataca más en la noche, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es más fácil que su presa no lo vea. Si ustedes han visto programas de leones, ustedes ven que la manada va acá, pero la manada siempre está viendo dónde están los leones. Y siempre quiere mantenerse lejos, pero en la noche la manada no puede ver al león y el león se escabulle de tal forma que los atrapa. ¿Han visto cómo ataca los leones a una manada? No ataca un solo león, atacan varios leones, ¿sí? Ahora, lo curioso de los leones es que cuando atacan no tienen mucha velocidad ni mucha fuerza, por eso tienen que ser ataques cortos. Entonces, cuando el león ataca y se va en forma con la manada, ¿qué es lo que busca hacer con la manada? Que uno se desvíe del susto o que los débiles y enfermos que se queden en la estampida, y vienen estos leones y atrapan y atacan. Entonces,
Cuando la Biblia describe a Satanás como un león rugiente, es ese ser espiritual que se va a acercar a ti y te va a hacer todo el daño posible. Todo lo que Satanás pueda hacer para hundirte, dañar tu testimonio, destruir tu hogar, lo va a hacer. Y todo el tiempo está acechando. Miren el versículo 9. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. Es decir, usar el escudo de la fe, estar firmes en la palabra, estar aferrados en la palabra. Y dice el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos, es decir, los mismos sufrimientos se van cumpliendo ¿en quién? Hermanos, todos ustedes sufren ataques dañinos de Satanás. Todos ustedes están padeciendo, han padecido o van a padecer si no tomamos este asunto de la batalla espiritual en serio. Quiero que el Señor hoy nos ayude, porque si no tomamos la vida espiritual que Dios nos ha llamado a tomar y entender lo que la Biblia está diciendo de Satanás, vamos a seguir sufriendo muchísimo, muchísimo daño. Por favor, vayan a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, el Señor está hablando a la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Déjenme adelantar un poco. Bueno, no. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está en 2 Corintios, no lo busquen. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, va a tratar de, cuando el Señor dice, hablando del perdón, miren, por favor perdonen, porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dentro del contexto del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo asume y entiende y cree que la iglesia en Corintios sabe que Satanás está atacando y dice, no ignoren ¿qué? Sus maquinaciones, no ignoren sus planes, no ignoren su forma de actuar, no ignoren su maldad. Pero para serles honestos, hoy día delante de ustedes y yo creo que todos ustedes y yo hemos ignorado los alcances de Satanás y el daño que puede causar Satanás. Hermanos, a sus conciencias. Hemos hablado de la armadura de Dios casi por 2 meses. En sus conciencias, ¿la han tomado en serio? ¿Han orado por la espada del Espíritu? ¿Han orado por el escudo de la fe? ¿Han orado por la coraza de justicia? ¿Por el cinturón de la verdad? ¿Sí o no? ¿Y saben qué sucede? Nuestro cristianismo se ha vuelto como algo nominal. El Señor dice, hay un león rugiente, pero yo digo en mi teología de la soberanía, pero Dios no me va a permitir que Satanás me haga nada. Dice, sí, eso es verdad, pero te estoy diciendo, hay un león rugiente, cuídate porque te va a hacer daño. Sí, Señor, pero usted no va a permitir que me haga nada. Yo sé que es verdad, pero te estoy diciendo que pelees, que seas soldado y que venzas a Satanás. ¿Cuáles son las malas intenciones de Satanás? ¿Recuerdan? El ladrón no vino sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Ese enemigo que tenemos vino para hurtar, matar y destruir. Y delante del Señor, hermanos, por no ver esas intenciones tan dañinas de Satanás, hemos llegado a un punto. Ayer hablaba con los hermanos y quiero preguntarles, ¿no creen que nuestro cristianismo se ha vuelto opaco? O sea, sin fuerzas, sin ánimo. Hemos reducido nuestra vida cristiana a hacer lo mínimo.
O sea, el domingo hay que venir y listo, pero es lo mínimo que yo puedo hacer. Nuestras vidas cristianas son aburridas. A sus corazones, el devocional es una delicia en sus hogares. Es un deleite. O sea, hay alegría cuando el esposo se sienta y vamos a estudiar la Biblia y hay ese gozo. ¿O cuántas de nuestras mujeres o aún de los hombres, cuando sus esposos van a enseñar, a veces las mujeres solo ven como su esposo haciendo esto? Ahora, ¿por qué? Porque dice, no, mi esposo no es testimonio para enseñarme a mí. Puede pasar, pero hermanas, si ustedes se fijan a la palabra, ustedes tampoco son testimonio para despreciar la palabra de Dios, pero Satanás ha logrado tanto campo y tanto camino que ha hecho muchísimo daño. Ya esa pasión por misiones, esa vida de creyentes fuerte, unidos en oración, saliendo a evangelizar, luchando y predicando, ya dejó de ser. Se volvió básica. Ustedes y yo estamos luchando el día al día para conseguir, como dice el pastor Leonel, el sancocho. No es más. Mi vida se redujo a las añadiduras de este mundo. No hago nada más por extender el reino de Dios, que lo hagan otras personas. Y hermanos, todo eso se debe a que Satanás ha ganado muchísima ventaja. Es cierto que nada me arrebatará de las manos del Señor. Nada. No hay ataque de Satanás que arrebate de la mano de Dios a un creyente. Pero el Señor ha dicho esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hay un deber, hermanos, de resistir, de trabajar. Déjenme poner más el dedo en la llaga. ¿Están listos? ¿No es más deleitoso el Facebook que la Biblia? ¿No es más deleitoso una novela que estar en comunión con el Señor? ¿No nos anima más ahorita la Copa América y sus partidos, y se cuadran horarios, se sale temprano, se cancelan reuniones, se hace todo lo necesario por ver el partido, pero los asuntos de Dios tenemos esa misma fogosidad, esa misma pasión? ¿No es doloroso? Más que doloroso, ¿no es triste? Dime. No, es que lo muevo así para que no me moleste. ¿Se puede hacer así? Así. Gracias. Gracias. Acabo de ahorrarme un... Ok. Amados, en estos tiempos, en estos últimos días, ¿han amanecido con la intención de presentarle a alguien el Evangelio? ¿Han tenido alguien en sus mentes decir, Señor, hoy tengo una reunión con mi tía, con mi tío, yo te clamo de tal manera que me permitas presentar el Evangelio, o ese deseo de hacerlo ya se perdió? O podemos decir, no, mira, la palabra del Señor dice que van a creer todos los que están ordenados para la vida eterna, sea que yo le predique o no le predique. Entonces yo confío en la soberanía de Dios, pero yo no me veo actuando en ese papel de predicarlo porque no tengo tiempo. ¿Por qué es más fácil? Hemos creído en esta mentira de Satanás de que en esta congregación no hay amor. Aquí falta amor. No, aquí lo que falta es arrepentirnos y empezar a dar amor. Aquí ya sobran quejas. Las quejadumbres sobran. Hay que ser parte de la solución. Porque Satanás quiere un pueblo desanimado, Satanás quiere un pueblo triste, Satanás quiere un pueblo... Hermanos, ¿cuántos de ustedes han llegado a la triste decisión de que no me involucro para no salir herido? Yo cada vez que me involucro, tengo un roce con esta hermana y yo prefiero hacerme a un lado porque yo prefiero evitar problemas. Hermanos, los invito a la aflicción, los invito a los problemas, los invito a las luchas, porque de eso se trata la vida cristiana. No es fácil. Pero ¿cuánto Satanás ha ganado terreno en donde nos ha eclipsado, nos ha encerrado, nos ha hecho vivir como a una vida mínima? Porque es más fuerte el resentimiento que la capacidad de perdonar y de amarnos unos a otros. Porque sea más fuerte juzgar, más fuerte chismear, más fuerte atacar, más fuerte destruir, que perdonarnos. ¿Y saben cuál es la respuesta? Ustedes y yo podemos decir es el pecado. Sí, es verdad. Pero Satanás ha ganado ventaja sobre mi vida y sobre muchos hermanos aquí. Sus maquinaciones nos han hecho daño. Ha logrado que nos enfriemos.
que nos apaguemos, tristes. Los medios de gracia ya no son apetitosos, ya no son deleitosos. Y hermanos, y ha llegado al punto que hoy en día es más importante mi propio mundo, las añadiduras que Dios ha prometido dar, y le hemos dado la espalda al reino de Dios y su justicia. Miren, ahorita vienen 12 personas de Estados Unidos, 2 pastores y muchachos entre 16 a 24 años. Una de esas muchachas es fotógrafa, tiene más o menos 18, 19, y ella hace fotografía y estudios familiares para recoger dinero para ella y para su hermano. Esta mañana publicaba ella que estaba contenta porque alcanzó a recoger el dinero para venir. Hermanos, ellos vienen en sus vacaciones. Fuimos a la cárcel de Villahermosa y el teniente se siente y me dice, bueno, aquí tenemos 6 pabellones. ¿Quieren predicar en los 6 pabellones? ¿Qué creen que le dije? Sí, pero tengo preocupación porque esos muchachos son niñas jóvenes, es la cárcel más hacinada y ya logramos que nos metan en un salón múltiple para poder tener más seguridad para ellos. Pero mi pregunta es, ¿por qué tiene que venir gente de afuera, usar sus vacaciones, usar su dinero ahorrado y no lo hacemos nosotros? Eso me tiene golpeado a mí. Se reúnen, preparan dramas evangelísticos, vienen preparados. Los que conocen a esos muchachos saben cómo han predicado en las calles rectamente de 16 y 18 años. El año pasado un hermano me dijo, estamos hablando con Kevin Manner, y Kevin, ¿cuánto costó ese viaje? $1,700. Y este hermano se le salió de una. Con $1,700 yo me voy para San Andrés, pero yo no voy a usar esa cantidad de dinero para venir aquí. Y yo le dije, hermano, tiene toda la razón. 5 minutos después el Espíritu Santo, ¡pum! Porque así pienso. Egoístas, es mi tiempo. No tengo tiempo de visitar a alguien, de presentar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque Satanás ha ganado ventaja sobre muchos de nosotros, avergonzados de predicar el Evangelio. Ya no queremos estudiar, ya no queremos venir a orar. Cada vez que los pastores nos reunimos y cada vez que un pastor es evangelizado y cree, le decimos lo siguiente: pastor, a su familia de usted lo van a aborrecer. Aún a creyentes nuevos o a conversos o a personas que están conociendo, siempre les digo, mira, ahorita que estás conociendo la verdad, Satanás va a atacarte furiosamente. Tu familia se va a enojar. El mundo te va a fastidiar. La economía se va a complicar. Y en algún momento de tu vida vas a querer volver atrás. Hay un pastor que aman mucho ustedes, se llama César Betancourt. César Betancourt hace como unos 4 años me llamó llorando. ¿Por qué Dios lo tuvo que poner a usted en mi vida? No tengo qué comer, no tengo cómo alimentar a mis 3 hijos. La situación se me puso muy difícil y me colgó. Pero esa historia la tenemos siempre los dos. Porque luego él se fue a un parque, se sentó a orar y Dios le empezó a hablar. Y empezó a tratar con él a través de la palabra de Dios y lo animó. Y es un hombre fiel y firme en presentar al Señor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque les quiero decir exactamente lo mismo hoy. Si ustedes y yo vamos a tomar en serio esto, les va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a atacar sus hogares, va a atacar sus familias, va a atacar su economía y va a querer desanimarlos nuevamente. Pero el Señor dice que todos ustedes seremos y yo probados, pero Dios es fiel y Dios cumple sus promesas y Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Y vamos a salir adelante de esto. Amén. Martín Lutero decía esto: donde Dios construye una capilla, Satanás construye, donde Dios construye una iglesia, Satanás construye una capilla. Porque Satanás incluso es bueno imitando todo lo que es de Dios. Entonces, si Dios nos concede tomar esto en serio, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles.
Ahora, hermanos, tal vez las pruebas más difíciles es renuncio a Facebook. Y yo les voy a decir algo, tal vez muchos de ustedes piensen, eso es bobo, pero ¿seremos capaces de hacerlo? ¿Seremos capaces de renunciar a las redes sociales? Hay gente que y hace estudios de cuánto tiempo pierde una persona en Facebook. Si quieren, averigüen. Pero ¿seremos capaces de morir a una novela, mujeres, hermanas? Satanás trabaja arduamente en engañar y destruir. Quiere destruir para que ustedes y yo no reflejemos a Cristo. Quiere que el reino de Dios no avance. ¿Por qué? Porque si el reino de Dios avanza, más de sus discípulos, esos hijos de ira, pasarán a ser hijos de luz. Pero para que eso suceda, ustedes y yo debemos ¿qué? Predicar. Y él va a hacer todo lo posible para que Javier Gil y la iglesia Betania no predique y no hable. Porque él no quiere que el reino de Dios en este lugar avance. Y Satanás, hermanos, quiere recuperar el terreno que ha perdido. Quiero mostrarles un poco más por qué Satanás es tan hábil para engañarnos. Porque ustedes pueden pensar, bueno, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las promesas del Señor. ¿Por qué el Señor deja un león rugiente para que nos trate? Tal vez es la forma de Dios entrenarnos o prepararnos. Pero ¿qué hace que Satanás sea tan hábil al tentarnos? Hay un hermano llamado William Spurgeon, es un puritano que le plació escribir varias razones por las cuales Satanás es tan hábil para hacernos daño y por qué logra tanto efecto. Primero, Satanás, aunque haya caído, sigue siendo ¿qué? Un ángel. Bueno, es un ángel caído. Y ustedes saben que la Biblia llama que es un querubín. Ahora pregunta, ¿Satanás es inteligente? ¿Es más inteligente que Albert Einstein? O sea que es mucho más inteligente que nosotros. Ok, está bien. O sea que es posible que en mi inteligencia y en mi sapiencia yo pueda enfrentarme a alguien así. Entonces tal vez sea por enfrentar a alguien así con mi inteligencia diminuta que he perdido. Satanás es un ser muy inteligente y ustedes y yo no podemos batallar en nuestras fuerzas, porque si fuera así, el Señor no nos da una armadura para usar. Segundo, ¿Satanás tendrá experiencia? O sea, el hermano me decía, y lo anoté, gracias mi hermano, cuando ustedes van a un abogado y traen un caso, normalmente un abogado lo que hace, hace unos 5 años yo tengo un caso igual y saca el archivo y dice, ya sé cómo proceder. ¿Ustedes creen que Satanás tenga un buen archivo? Decir, ahí está la hermana Nora, le hemos estudiado, y como la hermana Nora y como el hermano Javier, hay tantos creyentes con los mismos pecados que no es fácil buscar un archivo de ataque, ¿no? Hermanos, Satanás es viejo, pero no débil. Satanás tiene muchos años encima, pero no es un viejito, no, es un ser espiritual y tiene la experiencia para atacarnos. Entonces, cuando él va a diseñar una estrategia de ataque, tiene tanta experiencia para hacerlo lo más efectivo posible. Es decir, cuando Satanás tira un dardo, nos estamos enfrentando a la persona más experta, más preparada en el mundo para lanzar dardos y está diseñado para no fallar. Miren lo que dice un hermano, William Jenkins. Miren lo que dice. Hablando de Satanás. Satanás tiene un fruto para Eva, tiene unas uvas para Noé, tiene un cambio de vestidura para Jesse y una bolsa de dinero para Judas. ¿Entendieron? Los que no entendieron les voy a desbaratar. Eva cayó por medio de un fruto. Noé, después de que salió, ¿qué fue lo que hizo? Se emborrachó, que usó uvas. ¿Quién fue Jesse? ¿Recuerdan el discípulo de quién? De Eliseo. Y por avaricia quiso la ofrenda y cómo terminó con lepra. Y a Judas una bolsa de ¿cuánto? De 30 monedas de plata. O sea, hay un diseño para cada uno y Satanás sabe cómo cae Alex, cómo cae Daniel,
¿Cómo cae Víctor? ¿Cómo podría caer Javier? Y cuando empieza el ataque, lo diseña de tal forma que si yo lo peleo en mis fuerzas, siempre, hermanos, siempre voy a perder. Siempre. Ahora, ¿en cuántas tentaciones hemos caído? Muchas. Ayer hablamos con los hermanos acerca del Evangelio y lo profundo del Evangelio. Pero el Evangelio es bonito porque empieza con las malas noticias. Y las malas noticias, el primer punto, ¿cuál es, Alex? El pecado. Ahora, cuando Dios me dio vida a mí, yo estaba muerto en delitos y pecados. Mi pregunta para ustedes, familia, es, ¿ese poder que me dio vida a mí para darme vida, lo necesito hoy también? Entonces, si yo entiendo eso, yo entiendo que todavía soy débil y pecador. Si es así, ¿por qué le caemos tan fuerte a las esposas o a los hijos o entre nosotros con legalismos y con juicios y con atrevimientos? No deberíamos en una pelea decir, mi amor, estás manifestando pecado y sabes, el único que puede tratar con tu pecado es el Señor Jesús. ¿Por qué no vamos los dos y nos ponemos de rodillas y clamamos al Señor? Usted todo lo quiere arreglar de rodillas. ¿Usted cree que es así tan fácil? Sí, no es que sea fácil, es la única opción. Porque, mi amor, la cantaleta ha funcionado. Mi amor, mi vida linda, las peleas y los gritos han funcionado. Entonces, algo estamos haciendo mal. El Señor dice, nuestra guerra es contra huestes espirituales, no contra sangre y carne. Pero hemos convertido la guerra espiritual en una guerra entre nosotros, cuando entendemos de dónde nos sacó Dios. Entonces, Satanás es viejo, pero no débil, y tiene muchísima experiencia. Él tienta, ¿con qué cree que tienta a los jóvenes hoy día? ¿Cuál es la mayor preocupación de un muchacho de 15, 16, 17? Pues déjenme decir, ¿será su belleza? ¿Su cuerpo? ¿Sus músculos? ¿Su cabello? Bueno, yo sé que hay múltiples, ¿no es cierto? Hay muchísimas formas de tentar. ¿Con qué tienta a los ahorradores? Con acumular dinero. ¿Con qué tienta a los ambiciosos? Con poder. Miren lo que dicen esos hermanos, de verdad que es fabuloso lo que los puritanos pensaban. Dice esto, si Satanás no puede mantener los creyentes fuera del cielo, hará lo que sea necesario para mantener el cielo fuera de los creyentes. ¿Entendieron? Satanás no nos puede arrebatar de la mano de Cristo, pero sí nos puede hacer vivir fuera del reino de Dios en este mundo. Vivir para la gloria de este mundo, vivir para la necedad de este mundo. 3, Satanás es incansable. ¿Cuál fue el propósito con Eva y Adán? Romper la relación con Dios, mantenernos lejos de Dios. Miren, hermanos, ustedes saben las noticias de Estados Unidos, ¿no? Aprobaron e institucionalizaron el matrimonio, ¿sí? Homosexual. Hicieron un parade o un desfile, los homosexuales desnudos o en ropas indecorosas, con sus niños adoptados o con los niños familiares en la mitad. Ahora, esto va mucho más allá. En este momento, uno del LGTB está diciendo, bueno, ya ganamos, ahora vamos a probar la pedofilia. Ahora, ¿qué dicen de la pedofilia? Déjenme leerles en el año 70. El movimiento activista pedófilo, referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños, es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones y aboga por la aceptación de la atracción romántica de los adultos por los niños. O sea, suena hasta bonito. Esta atracción romántica que ellos dicen por debajo de cuerda es, queremos que nos aprueben que yo me pueda acostar con un niño de 8 años, de 7 años y de 9 años y que yo no vaya a la cárcel. Eso es lo que está pasando ahora. Y ese es el proyecto que viene detrás. El día que un hombre grande o una mujer mayor quiera acosar a nuestros hijos, no vamos a poder demandarlos ni mandarlos a la cárcel, porque eso es una muestra de amor. Ayer una muchacha de 18 años hizo público su amor por su papá. Se van a casar. Entonces se sientan y buscan y van al estado de New Jersey, en Estados Unidos, donde el incesto no es ilegal. Entonces se van a vivir a ese paraíso increíble de New Jersey, donde pueden vivir su amor libre. La hija de 16 años y el papá, no sé, me imagino que debe tener el doble al menos,
Entonces, Satanás está avanzando. Su forma de maldad está avanzando. Hay jueces de los Estados Unidos que hoy día han renunciado porque dicen, no vamos a casar a ningún homosexual, no vamos a validar algo que Dios no valida, y todo el mundo está, váyanse. ¿Cuánta necesidad hay de preparar a nuestros niños? Porque el mundo que les viene encima. Cuarto, hermanos, Satanás tiene un reino de demonios, ejércitos completos. ¿Recuerda que dice la Biblia? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de este ejército? Que son unidos, que tienen una sola visión. ¿Cuál es la visión? Destruir todo lo que huele a gloria de Dios y destruir la imagen de Cristo en aquellos que son y dicen ser creyentes. ¿Saben qué dice un pastor, el pastor Joel Vicky? Dice, es tan vergonzoso y notable que los demonios sean más unidos que la iglesia de Cristo en la tierra. 4. ¿Por qué Satanás es tan fuerte? Satanás hace sugerencias malvadas a nuestras vidas. Pero surge una pregunta, ¿cómo yo sé si es mi pecado o cómo yo sé si es una maldad de Satanás? Algunos hermanos explicaban lo siguiente, es como un pajarito que tiene huevitos, pero se le mete un huevito que no es de él, pero solamente hasta que sale el pajarito y ve que no es de los mismos, se da cuenta que no era de él. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren las maquinaciones de Satanás. Ustedes y yo estamos llamados, avalados, podemos ser preparados para entender la forma como Satanás ataca. Vamos a verlo. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primera carta de Crónicas, libro de Crónicas, capítulo 21. ¿Están ahí? Muchachos amados, Satanás es un buen maestro de maldad. Es posible que ustedes y yo tengamos un pensamiento no bíblico, tengamos una idea que ustedes y yo sabemos que contradice la Biblia, pero Satanás te puede mandar un maestro para decir, tienes razón. Es posible que ustedes y yo muchas veces hayamos justificado un pecado aún usando las escrituras. ¿Me entienden un poco? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿A qué? A que hiciese censo de Israel. Miren lo que dice la Biblia. Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel. Pero ¿a quién va a usar Satanás? A David. Hermanos, para ponerlos, si Satanás quiere hacer daño a mi familia, va a atacarme a mí. Y yo me llevo por delante a Gloria y a Tomás. Es más, hermanos, con temor y temblor, Satanás puede atacarme a mí, a los ancianos, para esta iglesia destruirla. Y les digo delante de Dios, y lo hace. Esta semana fue la segunda vez que se me borró un sermón. No, es difícil. Experimenta uno los pecados con que uno luchaba, se hacen más fuertes, los ataques más fuertes, los deseos de desánimo más fuertes, las quejas más fuertes, y se lo digo por mí, no me quejo a nadie más. Entre más quiero tener mejor comunión con el Señor o tratar esos temas, se me hace la vida más difícil. A veces digo, Señor, faltan 2 sermones y acabo, ya quiero dejar este tema ya, pero no puedo. Entonces, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, su rey, a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Verso 3.
Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado de qué? De Israel. Miren la concepción de David. Si ustedes conocen un poco el caso, ¿qué es lo que está persiguiendo David? ¿Qué está usando Satanás para incitarlo? Su orgullo. Yo quiero saber qué tan poderoso es mi ejército. Yo quiero saber qué tan fuerte soy entre las naciones. Y un hombre llamado Joab le dice: añada Jehová a su pueblo que 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿Qué le está diciendo Joab? Este ejército pertenece al Señor. Y si el Señor lo quiere poner 100 veces más grande, será porque el Señor lo haga. Y le dice Joab: ¿para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. ¿Qué le está diciendo Joab? ¿Qué está haciendo Joab con David? Le está diciendo: vas a pecar. Y ese pecado que vas a hacer, David, nos va a afectar a todos. Vas a pecar. Y posiblemente, ¿qué estaría pensando David? ¿Qué tiene de malo que yo cense un pueblo? ¿Qué tiene de malo que yo como rey quiera saber cuánto ejército tengo? ¿Qué tiene de malo eso? Pero hay un hombre diciendo: ni lo hagas, eso va a ofender al Señor. Versículo 4. Mas la orden del rey, ¿qué? Pudo más que Joab. ¿Cómo podemos ver a David ahorita? ¿Cómo podríamos llamar a David? Terco, duro de corazón, testarudo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma posición frente a un pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la situación familiar donde el único que no tiene pecado y el único que es inocente soy yo, porque el resto de mi familia es culpable de la situación en que estoy? Duro de corazón. Este rey pudo más y Joab no pudo hacer más. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, ¿quién era Joab? Joab es ese tropiezo que Dios pone en tu vida, que te amarga la vida cuando te saca la Biblia. Ese es Joab. Joab es esa mujer o ese hombre en tu casa o ese hermano que te saca la Biblia y te dice: hermano, eso que vas a hacer no es correcto. ¿Quién es usted para decirme las cosas? Versículo 7. Asimismo, esto desagradó ¿a quién? A Dios. O sea, en final, esto iba a enojar ¿a quién? A Dios. ¿Y quién estuvo orquestando todo esto? Satanás, usando el pecado de David, pero detrás incitándolo, motivándolo, animándolo, haciendo todo lo necesario, porque sabía que si afecta a David, afecta a todo el pueblo de Israel. ¿Saben cuántas personas murieron por este pecado? 70.000. ¿Saben cuántas personas murieron por el adulterio y fornicación de David? ¿Me permiten hacerle una pregunta? ¿Qué es más escandaloso? ¿El adulterio y la borrachera o el censo? Para nosotros el censo, pues tonto. ¿Qué tiene de malo eso? Y ese es nuestro problema, hermanos, que uno quiere juzgar el pecado a mis ojos, pero debemos juzgar el pecado como Dios ve el pecado, no como yo lo veo. Y el Señor juzgó tal pecado que murieron 70.000 personas. ¿Qué dice David ahora? Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho ¿qué? Muy locamente, muy neciamente. ¿Recuerdan un poco cuando actuamos así? Hasta aquí, ¿por qué Satanás tiene tanto poder? Vamos a ver una artimaña. Una artimaña, tengo 3, vamos a ver solo una y en 8 días continuamos. La primera artimaña, ¿están listos? ¿Ustedes han ido a pescar?
¿Alguien ha tenido la experiencia de ir a pescar? Déjenme contarles un poco. Cuando uno va a pescar y uno va a ciertos lugares, uno tiene que tener una carnada especial para ese pescado, ¿de acuerdo? Y esa carnada puede ser un pescadito vivo, puede ser un gusano, puede ser una fruta. Y la idea es meterlo en el anzuelo de tal forma que tape la punta del anzuelo. ¿Sí? O sea, es decir, que el anzuelo no se vea. Pero cuando el pez agarra el pescado, el anzuelo, ¿qué hace? Se entierra en la boca del pescado, a veces le coge un ojito, a veces le sale por acá, y eso produce mucho ¿qué? Daño, mucho dolor. Los amados puritanos decían, Satanás ofrece la carnada del placer oculta en el anzuelo del pecado. Pero una vez que se cae la trampa, viene un profundo dolor. Entonces, el pecado es presentado de una forma tan atractiva por Satanás, tan increíble, tan seductora, tan espectacular, que nosotros cuando caemos en pecado, ¿cómo nos sentimos al otro día? ¿Ha tenido esa experiencia? Algo que no debimos hacer, algo que no debimos actuar, algo que no debimos pensar. ¿Y cuál es el remedio, hermanos? El remedio es, Señor, mira, me voy a enfrentar a una situación que realmente me gusta. O sea, nadie cae en pecado porque lo obliguen. O sea, Satanás no está obligando, está tentando. Nadie cae en pecado porque lo obliguen. El pecado es adorable, es delicioso, es increíble, es temporal, pero sus frutos son terriblemente dañinos. Hermanos, a veces hay que orar y decir, Señor, Padre Celestial, ese dolor que yo sentí después de pecar, manténmelo, Señor, para no volver a ofenderte. Entonces, muchos de ustedes y yo jugamos yo sé hasta dónde llegar con el pecado, ¿no? ¿Y qué le cuesta a Satanás cuando estoy al borde del pecado? Una intención, un motivo, empujarte. Nuestro corazón es engañosísimo, es perverso y justifica muchas veces. Como les coloqué esta semana en el WhatsApp, si no quiere que el diablo lo tiente con la fruta prohibida, más vale que se mantenga fuera de su huerto. Es decir, si hay algo que es pecaminoso para mí, me hace daño, ¿qué debo hacer a los ojos de Dios? Alejarme. Alejarme. Pero hermanos, ¿es fácil alejarme? Quiero hablarles a cuántos nos ha hecho daño el Facebook. Y entonces yo digo, bueno, ¿lo cierro o no lo cierro? Pero ahí puedo evangelizar, ahí puedo poner notas de la iglesia, ahí puedo poner anuncios. Le he colocado varios filtros pero a veces los filtros se caen y aparecen cosas que no deben aparecer. Y ni siquiera cosas tan indecentes o pornográficas, ¿no? Mujeres en vestido de baño, cosas así. Pero ¿por qué no nos alejamos? Una hermana me decía esta semana, porque yo amo eso, yo amo ese pecado. Ese pecado es que mi ídolo, a pesar de que ese ídolo me cobra carísimo cuando caigo, pero yo sigo ahí. El Señor dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. ¿Qué significa aborrecer lo malo? ¿Qué significa aborrecer? Odiar. Odiarlo. Odiarlo. Déjenme terminar con esto. Cuando se toma licor y nos prendemos, ¿cómo llamamos eso? Compañerismo. ¿Cómo lo llama la Biblia? Borrachera. Cuando somos personas con un orgullo fuerte, ¿cómo lo llama el mundo? Autoestima. Dignidad. Cuando una persona es codiciosa y le gusta el dinero y quiere más proyectos, lo llamamos una persona llena de ambiciones, de sueños. Los tienes que alcanzar. No importa que te lleves a la familia por delante. Al exceso de uso de redes sociales, yo le llamo evangelismo. Ese es mío. Hermanos, el pecado es aborrecible. Por esos pecados pequeños que tú y yo consideramos que son pequeños,
la ira de Dios fue derramada sobre ese pecado pequeño. O sea, no hay pecado pequeño. Ese pecado fue escupitajos, fue ira de Dios, fue la mano de Dios sobre Cristo. Hermanos, pero esos pecados pequeños que ustedes y yo jugamos es lo que ha hecho que nosotros estemos duros de corazón hoy día. El pecado causa muerte, muerte física, hablábamos, muerte espiritual, muerte en el infierno, pero ninguno de ustedes quiere pensar que va directo al infierno por la vida que lleva o sigue llevando o ha llevado. Hermanos, ¿y si es así? ¿Y si no hemos nacido de nuevo? ¿Y si este juego con el pecado nos gusta tanto que, bueno, yo sé que soy salvo por gracia, pero es que este pecado es tan increíble? Una vez el anciano Rodrigo enseñó, Dios es bueno destruyendo los ídolos de los creyentes. ¿Y saben cuál es una forma que Dios usa para destruir un ídolo? Y lo digo con tanto temor y temblor. Ese pecado que tanto ocultas, Dios lo hace público. Y Dios dice, como no me tienes temor a mí en privado, lo voy a exponer a todo el mundo a ver si ya coges juicio. ¿Quién no tiene miedo a eso aquí? Hemos visto, hermanos, que mis pensamientos, mi inteligencia y mis obras, separado de Cristo, no son suficientes para enfrentar a Satanás. No puedo. ¿Qué necesito todo el tiempo? A Cristo. Necesito su amor, necesito su gracia. Necesito clamar a Él por ayuda. Señor, ayúdame. Hermanos, necesitamos clamar por ayuda. ¿Podemos clamar por ayuda? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Usted no ven a David diciendo, Señor, dame más estrategia. No, límpiame tú, Señor, porque a ti lo he ofendido. Señor, si tú no me limpias, Señor, voy a seguirme revolcando en este pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Hermanos, mi esposa ha sido formada en maldad, mi hijo ha sido formado en maldad y yo he sido formado en maldad. ¿Qué necesito? A Cristo. Y solo Cristo. 6. He aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 51:7. Purifícame con mi hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, quiero preguntarles con toda mi alma, ¿cuántos creen que Dios los puede limpiar hoy de ese pecado que los tiene haciendo tanto daño? Por favor, les voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos creen que si le decimos a Dios hoy, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, Dios lo puede hacer hoy? Vamos a hacerlo entonces. Ustedes tienen en su boletín una oración puritana. Y la oración puritana dice algo que me golpeó esta mañana. Decía, Señor, mi pecado le hace daño a mi país, a mi familia y a mis hijos y a la iglesia. El pecado que ustedes y yo tanto defendemos se lleva a nuestra familia por delante, se lleva la comunión con hermanos por delante. Y quiero preguntarles de nuevo, ¿vamos a clamar al Señor a que nos limpie? Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te pido especialmente que nos permitas ver quiénes somos realmente, Señor. Padre, nadie aquí, ni mi persona, por más Biblia en la mente, sin Cristo solo es información. Señor, yo te suplico hoy con mis hermanos que están por internet y mis hermanos aquí, purifícanos, límpianos, porque si no seremos como David, Señor, matando, adulterando, emborrachándonos. Señor, envíanos hermanos como Natán o como Joab, Padre Celestial, que nos estorben, que nos ayuden y que oren por nosotros. Señor, enséñanos de una vez por todas a morir a nosotros,
Aprender a orar y velar para no caer más en necios y cochinos pecados. Señor, purifícanos hoy. Purifica mi matrimonio. Purifica los matrimonios aquí presentes. Dame el valor que solamente es en Cristo Jesús para morir a todo aquello, Señor, que yo sé que me hace daño. Aumenta, Señor, nuestra comunión contigo y danos a todos valor aquí para tomar en serio la carrera cristiana que tenemos por delante. Une a esta iglesia, Señor. Yo te suplico que traigas un avivamiento de tal forma, Señor, que podamos clamar por nuestros pecados, pedirte perdón y unidos, Señor, extender tu reino y vencer al enemigo de nuestras almas. Y que algún día, Señor, veremos en tu presencia ser arrojado a lo más profundo del infierno, a pagar todo el daño que ha hecho. Pero mientras estamos aquí, permítenos usar tu armadura. Perdóname por mi negligencia en la vida espiritual de mi familia. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y luego mis hermanos también. Y permítenos tener un tiempo de silencio rogando, purifícanos, purifícanos, purifícanos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque no hay pecado tan sucio que tú no puedas dejar blanco como la nieve en esta mañana. Purifica nuestras almas, pero más que elevar quejas y desánimos, te quiero rogar, Señor, que permitas que la iglesia Betania en Cali, todos y cada uno de sus miembros, se convierta en un hombre de oración, en una mujer de oración, en un niño de oración, en una familia de oración, en una iglesia de oración, y que clamemos a ti, Señor, para que nos permitas vivir la vida que solamente en Cristo Jesús podemos llevar permaneciendo en su presencia. El pecado, Señor, solo produce que nos aborrezcamos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, misericordioso. Diste la vida de tu unigénito, Señor, de aquel Jesús que no cometió un solo pecado, Señor, pero tú le hiciste pecado por nosotros. Y sin embargo, Señor, nuestros ojos ven cosas que no ven, nuestros pasos caminan por donde no deben ir, nuestras manos usan y hacen y cogen cosas que no te agradan. Y aún así, Señor, nos tienes aquí en esta mañana. Rogamos, como rogó el rey David, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Y solamente, Señor, creemos porque lo dice tu palabra, no porque lo merezcamos. Y creemos, Señor, porque tú has dicho que todo lo que pidamos en nombre de Cristo Jesús, tú nos lo darás.
y te rogamos perdón, te suplicamos un genuino avivamiento y que tu gracia nos asista. En Cristo Jesús. Amén.